Prometieron que no quedaría ni una coma de la mal llamada reforma educativa. En campaña dijo que una de sus primeras iniciativas sería abrogar una controversial reforma que abrió el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el centro de la polémica está la evaluación educativa y sus consecuencias. Hoy en el tema, la reforma educativa de AMLO. ¿Realmente vamos hacia un pacto de Estado u otra vez hacia un cambio en el modelo educativo que durará solo un sexenio? Remontémonos a 2013. La reforma educativa fue la primera iniciativa que mandó Enrique Peña Nieto al Congreso, en pacto con los principales partidos PAN, PRD y PRI en el seno del Pacto por México. La reforma educativa era una de esas iniciativas que parecía que generaba consensos en todos lados. Sin embargo, digamos que se sumaron en ese momento organizaciones de la sociedad civil, incluso la oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a Enrique Peña Nieto le faltaron más cosas. Le faltó coser con los sindicatos opositores como la Coordinadora Nacional, con algunos especialistas o con maestros de base. Parecía que había grandes consensos en torno a la reforma, pero buena parte de los maestros quedaron excluidos de esta iniciativa. La reforma comenzó siendo tremendamente popular. En 2014, la encuestadora Parametría publicó que el 72% de los mexicanos estaba o muy de acuerdo con la reforma educativa promovida en el seno del Pacto por México. Es decir, la reforma educativa en 2013 fue vista como la modernización del sistema y como un mecanismo para deshacerse de los malos profesores, de esos profesores que no estaban siendo evaluados y que no estaban cumpliendo su labor al interior de las aulas. Después de todo eso, la oposición cayó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en el propio López Obrador, que en ese momento estaba formando su partido político. Desde el principio, en 2013-2014, el ahora presidente decía: no me gusta para nada la reforma educativa y una de las acciones, si soy presidente, va a ser derogarla, cancelar la mal llamada reforma educativa. Tanto en el discurso como en la legislación, muchos maestros se sintieron agredidos, como que eran los responsables del fracaso educativo, como que Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México le decían al millón de profesores que existen en el país: ustedes son los responsables del fracaso educativo. Hay algunos sectores que por desinformación creen que serán afectados cuando la realidad es justamente lo contrario. La reforma educativa les brindará oportunidades que hoy no tienen. Como decíamos, la reforma educativa era muy popular. Lo fue durante muchos años, en particular 2013-2014, pero después, de poquito en poquito, la reforma empezó a perder respaldo popular y eso lo señalaban las encuestas. Hay múltiples variables que pueden explicar este descenso en el apoyo a la reforma educativa. Uno, sin duda, que la reforma estaba atada a la popularidad de Enrique Peña Nieto. Una popularidad que comenzó a declinar desde los sucesos de la Casa Blanca en 2014 y, por supuesto, la masacre y asesinato o desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Otro de los graves errores en la implementación y que generó resistencia fue, digamos, el rechazo de algunos estados en el sur, en particular los que están dominados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, a evaluarse. Incluso hubo problemas en la elección de 2015 porque los profesores, los vinculados a la CENTE, dijeron que iban a boicotear la elección con tal de que echaran atrás la evaluación educativa y sobre todo las consecuencias de la evaluación, que es la permanencia dentro del sistema educativo. Y después de eso, el uso político de la reforma. El ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, quería ser candidato a la presidencia de la República y dijo: voy a utilizar la reforma educativa y mi oposición a la CENTE para colocarme en las encuestas rumbo a 2024 y utilizar la reforma como plataforma de candidatura presidencial. 2 años después, Nuño se quedó sin la candidatura, es más, fue el coordinador de campaña de José Antonio Meade, y la reforma educativa perdió muchísimo apoyo dentro de la sociedad y al interior del sector magisterial. ¿Ve usted las diferencias? En junio de 2018, de acuerdo con la misma encuestadora Parametría, 75% de los mexicanos ya consideraba que la reforma educativa debía revisarse. Es un cambio tremendo de posturas, de una reforma totalmente popular cuando se discutió en 2013 a 2016-2017, en donde perdía todo tipo de credibilidad. Hay factores de todo tipo, pero el peso innegable
que explica la degeneración, el declive de la popularidad de la reforma educativa es la politización que terminó impactando su credibilidad y la implementación entre los profesores. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. La reforma educativa aterrizó en la campaña. Andrés Manuel López Obrador prometió desde el principio desterrar y enterrar cualquier cosita relacionada con la reforma educativa. Y no solo eso, el ahora presidente pactó con dos rivales históricos que se odiaban entre sí mismos, pero que al final terminaron pactando con la coalición Juntos Haremos Historia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las secciones que están vinculadas a la CENTE y también con la recién aparecida Elba Ester Gordillo, quien es la lideresa histórica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En diciembre el presidente ya adelantó algunos puntos de la reforma y estaba claro que el gatillo presidencial, hacia dónde dirigía sus balas, era hacia la evaluación, esta que coordinaba a nivel nacional el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La palabra permanencia, hay que recordar que eso es algo que los sindicatos decían que no les gustaba, que la evaluación tuviera como consecuencia la permanencia dentro del sistema educativo y la formación docente. Revisemos algunos de los puntos que incluye la nueva propuesta, la que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que presentó Esteban Moctezuma la semana pasada. Comencemos por el primer punto. Queda abrogado el texto constitucional previo. Con la aprobación de la iniciativa se elimina también, ojo, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley profesional del servicio docente, es decir, las dos columnas vertebrales de la apuesta que tuvo Enrique Peña Nieto del Pacto por México. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias a los profesores. Los maestros tendrán derecho a un sistema de formación y actualización gratuito, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, cuando se gastaba más en publicidad que en formación. Aquí se reconoce el derecho de los maestros a formarse para después enfrentar la evaluación. No existirá ninguna relación entre evaluación y permanencia en la plaza de los educadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si repruebas no necesariamente dejarías el sistema educativo. Se van a reinstalar a los 2,000 profesores que fueron cesados a raíz de la aplicación de la reforma. 2,000 profesores fueron o cesados o colocados en áreas administrativas, pero ya no estaban frente al grupo. La promoción de los maestros estará asociado con sus conocimientos, aptitudes y experiencias y no exámenes estandarizados. Es decir, no solamente van a ser los exámenes para todos, sino que también se va a hablar de los maestros en particular y su trayectoria. Por primera vez aparece el concepto joven dentro de la iniciativa, junto con el de niños y niñas, así como adolescentes, siendo el centro del modelo educativo, al menos en lo escrito, al menos en la ley. El curso del nivel de educación superior es obligatorio y se recupera la educación inicial, es decir, se coloca en la Constitución el famoso kinder o el preescolar, y aparte también se obliga al Estado mexicano a dar educación superior. En este momento lo que dice la ley es que el Estado está obligado a dar hasta la preparatoria, hasta la media superior, y lo que se hace es incluir la educación superior. Se fomentará un nuevo pensamiento crítico y de valores y regresa una materia que seguramente tú te acuerdas que te tocó cursar en clases. El civismo vuelve como una materia obligatoria a las escuelas. Se promueve, en lugar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un sistema que se va a llamar el Sistema Nacional de la Continua Educación. Así se va a llamar, de la mejora continua de la educación. Pero tendrá un énfasis en las autoridades educativas y, ojo, tendrá autonomía. Será como el INEE, pero con otro nombre. Por primera vez las familias se vuelven corresponsables de la educación, y esto no significa, porque también se ha debatido sobre este tema, que la corresponsabilidad tenga que ver con las cuotas. Las cuotas quedan prohibidas dentro del sistema educativo. Lo que señala es que son corresponsables del día a día y de generar retroalimentación con las escuelas. La educación se define como equitativa,
Por ello se impulsarán acciones que reviertan carencias alimentarias, de infraestructura y su mantenimiento, sobre todo en zonas de alta marginación. Sabemos que la calidad de una escuela no necesariamente tiene que ver con sus profesores exclusivamente, sino también con el contexto que rodea a una escuela. Se considera también a la educación dentro de la redacción del artículo 3 constitucional como incluyente o inclusiva, ojo, multicultural y plurilingüe. También se añaden materias que tienen que ver precisamente con eso, con la diversidad lingüística mexicana y con otros idiomas extranjeros, como por ejemplo el inglés. Se habla de una educación para las diferentes realidades de México. Por ello se invitarán actores sociales para las tareas de cada una de las regiones. No solamente un modelo educativo que desde la Ciudad de México se coloca, sino que cada una de las regiones del país va a tener un modelo educativo que le permita de alguna forma potenciar sus digamos, efectos positivos en materia regional. Los planes y programas de estudios van a tener, esto va a generar polémica, perspectiva de género. Además tendrán materias como ciencias humanidades, historia, geografía, filosofía, civismo, lenguas indígenas y extranjeras, artes, tecnología, deportes, promoción de estilos de vida saludable, cuidado con el medio ambiente y cultura de paz. También en la redacción del artículo 3 constitucional se dice que habrá un énfasis en los derechos humanos como eje transversal de la educación. Se garantiza educación especial para personas con discapacidad, que eso es enunciativo, ya veremos en el presupuesto qué tanto se apuesta por esta vía educativa, y el respeto a la promoción de la autonomía universitaria. Hay que recordar que en el primer saque que hizo Esteban Moctezuma como secretario de Educación, pues se le olvidó eso de colocar la autonomía de las universidades públicas. Los rectores se manifestaron y en la última propuesta ya se vuelve a incluir la palabrita autonomía. Ha habido una reacción medianamente positiva de organizaciones de la sociedad civil, desde las que pertenecen más al segmento relacionado con las cúpulas empresariales hasta los especialistas en materia educativa. Sin embargo, hay otra vez una oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. La hubo en el Pacto por México y lo hay también en este caso. En su momento, cuando se discutió el Pacto por México, lo que decía la coordinadora es que era una reforma ideada, una reforma neoliberal, así le llamaban, pues del centro de México para las regiones, pero que nunca se había tomado en cuenta lo que pensaban los maestros del interior del país y que por lo tanto era una reforma no plural, una reforma homogénea, y se oponían tajantemente a ella. También se opusieron en su momento a la evaluación y decían que la evaluación no tenía que tener ningún efecto punitivo. Pues López Obrador en esta propuesta se encargó de esos dos puntos. No tiene ni un efecto punitivo la evaluación, va a seguir habiendo evaluación, pero no va a tener consecuencia práctica en la permanencia del profesor en el sistema educativo, y también hay un abordaje multicultural de lo que significa la educación en un país tan complejo como México. Entonces uno se pregunta, si se solventó eso, ¿por qué los profesores de la CENTE siguen en la calle? ¿Por qué están bloqueando en este momento la Cámara de Diputados? Dos explicaciones. Lo que hoy exigen los maestros de la CENTE es lo que se llama el control de plazas, que las plazas se determinen con relación al artículo 123b de la Constitución. ¿Qué significa esto? Y que viene en la ley como el artículo 16 transitorio. Significa que de todas las nuevas plazas que se oferten en el sistema educativo, la mitad sean ofrecidas por el Estado y la otra mitad por las secciones sindicales. Es decir, para poner un ejemplo claro, si en el sexenio de Peña Nieto se entregaron 140,000 nuevas plazas a profesores, que 70,000 sean entregadas por las secretarías de educación de los estados o a nivel federal, y las otras 70,000 sean control exclusivo de las secciones sindicales. Y una segunda, recuperar el famoso pase automático de las normales al sistema educativo. Algo que se quitó porque muchos profesores que salían de las normales no necesariamente tenían los conocimientos necesarios para estar en el aula, y son las dos peticiones que en este momento está haciendo la coordinadora a los diputados a horas de que se empiece a discutir, ya ahora sí en el Pleno, el tema de la reforma educativa. Incluso creo que para el magisterio es un gran acuerdo, es un acuerdo histórico, y estamos ante la gran oportunidad de abrogar, como lo prometió el presidente de la República, la mal llamada reforma educativa y abrir una nueva historia para la educación y para los maestros en México. Estamos inmersos en la ardua negociación por la reforma educativa, esa que sucede cada
sexenio. Pasó con Calderón, pasó con Peña Nieto y ahora está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador. Se necesita un gran pacto social para que la reforma educativa no sea sexenal, es decir, que no se esté reinventando la educación cada 6 años. También hace falta pensar más en las niñas, en los niños y no ver solamente a los profesores como el rival a vencer. El reto que tienen los diputados es no ceder a los intereses fácticos que buscan secuestrar la educación, intereses fácticos que pueden ser iniciativa privada o los sindicatos. Necesitamos un acuerdo y uno que dure muchos años en materia educativa. Y por último, se pone a prueba la capacidad que tiene López Obrador de mantener la rectoría de la educación. Si ceden estos dos temas, el control de las plazas y el asunto del pase automático, habrá demostrado que fue frágil con los intereses de la gente y no defendió el interés general.